todas y todos estén muy bien. Voy a hacer una presentación muy rápida de Shakespeare. Esto es solamente con la finalidad de que ustedes tengan una pequeña introducción para leer las dos obras que vamos a ver en este semestre, ¿de acuerdo? Así que no me voy a meter mucho con la biografía del autor, ya les he dado algunas ligas para que vean las biografías breves, pero que nos pueden orientar un poco al respecto de la vida de Shakespeare y de la vida y de la obra, ¿no? Solamente haré alusión a un par de fechas importantes para nosotros para comprender un poco la obra de Shakespeare, o por lo menos que son interesantes para la introducción que les voy a dar ahorita, la cual también va a ser una introducción muy breve y muy general. No voy a hablar de manera particular de ninguna de las obras, ni de Hamlet, ni de El Rey Lear, porque ya hablaremos de ellas cuando nos toque, ¿de acuerdo? Así que solamente es un poner en contexto, digamos, y sobre todo para hacer una pequeña diferencia entre las obras que acabamos de leer, que son las de la Grecia antigua, y estas tragedias de Shakespeare de la época isabelina, ¿de acuerdo? Fechas interesantes para nosotros son estas que tenemos aquí, ¿no? Sabemos de Shakespeare relativamente poco, sabemos que nace alrededor del año 1564, años más, años menos, ¿no? Se ha fijado ahí más o menos ese año como de nacimiento, y sabemos que estudia, que muy probablemente estudió en su casa, ¿no? Con profesores particulares. Algunos también dirían que a lo mejor ya fue a alguna escuela por ahí, pero um, no hay nada certero, ¿no? En este sentido. Lo único que sabemos es que poco antes de que empiece la última década del siglo XVI, ya se le ve en Londres. Él es de Stratford, pero ya se le ve en Londres y ya aparece en las listas de algunas compañías. Allí en Londres se supone que tuvo contacto con las obras e incluso a lo mejor con el mismo Marlowe, y también se dice que se quedó emocionado con las obras de Christoph Marlowe, y a partir de ahí él empieza a elaborar las propias, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de Shakespeare también hablamos mucho de esta idea del plagio literario, ¿no? Del plagio como una figura, un poco porque a eso se dedicaba Shakespeare, ¿no? Es decir, lo que tenía que hacer él, o lo que acostumbraba a hacer muchas veces, era arreglar las obras que habían fracasado en las primeras representaciones. Entonces él las retomaba y las hacía otra vez, y muchas veces provocaba el éxito de esa obra. A veces él mismo, como se supone que pasa con Hamlet, ¿no? Hace versiones distintas de su obra, y a veces las obras que circulan en diferentes versiones. Ahorita explicaré un poco eso de las diferentes versiones, ¿no? Las obras que vamos a leer, Hamlet y El Rey Lear, están ya en la etapa de madurez. Quizá muchas veces dicen que Hamlet quizá es la primera tragedia, o la tragedia que inaugura la etapa de madurez de Shakespeare. Previo a Hamlet ya había escrito Shakespeare varias obras, sobre todo ya había escrito comedia. Se dice que Shakespeare empieza en esto del drama con las comedias, empieza escribiendo comedias, después dramas históricos, ¿no? Y hasta lo último empieza a experimentar con la tragedia. Las primeras tragedias que escribe está Romeo y Julieta, y después Hamlet, que ya, como les decía, inauguraría esta parte más de madurez. Y una obra de la plena madurez de Shakespeare es esta que tenemos aquí, El Rey Lear, que precisamente vamos a leer, y que ya verán ustedes que sí hay una gran diferencia en el dominio de los temas, aunque el tema que está ahí muy presente son muy parecidas en cuanto a tema de estas obras, ¿no? Por eso también la elección que se tiene. Pero bueno, entonces, como les decía, son más o menos de la etapa de madurez, es decir, Hamlet incluso a veces la fechan hacia 1599, pero bueno, está por ahí el año,
y el Rey Lear hacia 1605, 1607, 1600, por ahí, ¿no? Y después, hacia 1616, Shakespeare ya había regresado a Stratford, su lugar de origen, con su familia, a la cual había dejado, este, y muere en 1616. Una fecha muy importante para nosotros es 1623, cuando se lleva a cabo la publicación del primer folio. El primer folio es básicamente la primera edición de las obras completas de Shakespeare. Ahorita hablo un poquito de esto. ¿Cómo se publicaban las obras de Shakespeare? Bueno, durante la vida de Shakespeare se publicaron algunas obras, sí, de él mismo, ¿no? Pero se publicaron en vida en lo que se le conocía como cuartos, ¿no? Haciendo alusión al tamaño del papel, ¿no? En los cuartos, básicamente los cuartos eran del tamaño de un cuarto precisamente de pliego. Eran baratas porque tenían un formato muy barato, era papel también, pues dentro de lo que cabe, era un papel más o menos barato, pero tenían algunas cosillas, ¿no? Generalmente estos cuartos se publicaban sin el consentimiento de las compañías que representaban las obras. Un poquito, el teatro isabelino estaba en tiempos de Isabel I, precisamente, la reina impulsó mucho el arte y eh, hubo un boom, por así decirlo, de escritores de drama, y también hubo un boom de compañías teatrales, ¿no? Estas compañías lo que hacían era precisamente era un grupo de actores que uno de ellos figuraba como director, y regularmente tenían un escritor de las propias obras. Luego entonces lo que hacían era representar las propias obras del autor que tenían ahí. Se supone que Christopher Marlowe era uno de los autores de una compañía, y Shakespeare también fue el autor de un par de compañías, o tres por lo menos, ¿no? Hasta que después ya fue de la compañía del rey, ya cuando estamos hablando ya de Jacobo, ya no de Isabel. Entonces estas compañías lo que hacían era representar las obras, pero como las obras de pronto tenían mucho éxito, había personas, dicen por ahí los biógrafos, personas sin escrúpulos, pues no lo sé, pero que hacían las obras, a veces las copiaban de la representación, ¿no? Y las imprimían y las vendían. Como les decía, eran pues básicamente piratas porque no contaban con el visto bueno de la compañía. A estas se les ha llamado los malos cuartos, ¿no? Y había también buenos cuartos. Estos buenos cuartos eran igual papeles con la misma característica, que eran más o menos baratos, y eran así como hojas sueltas, como pliegos sueltos, básicamente, no empastados ni nada, sino dobladas y que se daban a la venta. Y muchas veces las sacaban las compañías para desmentir un mal cuarto, ¿no? De pronto, porque estaban circulando ya ediciones de un mal cuarto, una versión, por ejemplo, de Hamlet en un cuarto no autorizado. Entonces lo que hacía la compañía era mandar a imprimir o imprimir sus propios cuartos, y esos ofrecerlos o venderlos para que mejor circulara la versión que ellos pretendían que era la original y no la que andaba circulando pirata, ¿vale? Eh, el asunto con estos cuartos es que iban cambiando, incluso a veces cuando las compañías los hacían, pues también cambiaban porque no tenían una sola versión de las obras que iban haciendo. Aquí hay una imagen, esta imagen está en Wikipedia, que pone en perspectiva las diferencias del gran monólogo, del monólogo famoso To Be or Not to Be de Hamlet, en una edición que circuló en 1603, pero que viene de un mal cuarto. Y vean que es un monólogo, pues no tan breve, pues son unas 20 líneas, pero esta es la edición de 1604 de un buen cuarto, es decir, de un papelito también, pero vean que ya es un poco más amplia y ya no está tan alejada de la edición final de 1623 que aparece en el primer folio. Y hablando del primer folio, ¿qué significa el primer folio? Bueno, el primer folio es
la primera edición de las obras completas o de lo que en ese momento se consideran las obras completas de Shakespeare. No incluyen los sonetos, ¿de acuerdo? Incluyen comedias, dramas históricos y tragedias, y se las debemos a estos dos tipos. Eran miembros de la compañía de Shakespeare, pero también eran amigos del bardo, así que ellos, después de muerto Shakespeare, decidieron juntar las obras y ponerlas al público por primera vez, ¿no? Aquí, como dice, según se publicaban, según los originales que tenían, y aquí se reúnen 36 obras, de las cuales la mitad se publicaron por primera vez. ¿Qué quiere decir que se hayan publicado por primera vez? Quiere decir que no habían sido impresas ni en cuartos buenos ni en cuartos malos, y que si estos sujetos no hacen este primer folio y las ponen aquí, quizás se hubieran perdido. Estamos hablando de obras como Macbeth, por ejemplo, ¿no? Que se imprimieron por primera vez. Es decir, de estas obras, de la obra de Macbeth, no hay cuartos con cuáles contrastar. A pesar de esta buena labor, también creó un problema, ¿no? Por ejemplo, con la obra de Macbeth no hay ningún problema porque entonces tenemos una sola versión, que es la versión de 1623. Pero con obras como la del Rey Lear tenemos un gran problema porque sí circularon varias ediciones en cuartos, y estas ediciones a veces cambian bastante, o por lo menos agregan líneas, agregan 40, 50 versos, y eso crea de pronto distintas versiones. Hay unas versiones ya en español y en inglés supongo también, pero que lo que hacen es incluir, digamos, con una tipografía distinta o entre paréntesis, con alguna anotación, las diferencias, o si vienen de un cuarto o si vienen de el primer folio, estas ediciones o estas versiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean que están hablando de las obras de Shakespeare del primer folio, quiere decir que están basándose en la primera edición de las obras realizadas por los amigos de Shakespeare. ¿Cómo funcionaba el teatro en el tiempo isabelino? Grosso modo, ¿no? De manera muy general, y podemos decir, funcionaban así. Todas las imágenes de esta paginita las bajé del teatro Shakespeare, el Globo, que fue el primer teatro, bueno, el teatro que fundó Shakespeare junto con otros sujetos. Shakespeare aparecía también como dueño de ese teatro y más o menos tenía una estructura parecida a lo que está aquí. Se supone que este es el teatro, el Globo reconstruido, porque el otro fue demolido. Creo que en un incendio murió o algo así, ¿de acuerdo? Pero esta es una reconstrucción. En este teatro actualmente todavía se hacen representaciones, y casi siempre se están representando varias obras de Shakespeare. Incluso ahora pueden entrar a la página y ahí van a ver algunas de las obras, algunos adelantos. Creo que incluso pueden verlas de manera virtual, pero bueno, esa es otra cosa. Lo que quiero enseñarles es más o menos cómo funcionaba el teatro en ese momento. Ven ustedes que es una estructura circular. Casi todo era así, casi todos los teatros que aparecían tenían una estructura parecida. Una estructura circular con el techo abierto, ¿no? Al aire libre, en el centro un gran patio y rodeado de unos, vamos a decirlo, unos 3 pisos que podían funcionar para que entrara el público, como se ve acá, para que el público tuviera acceso. El teatro en esta época congregaba a personas de diferentes clases sociales, ¿no? Se supone que todo mundo podía ir al teatro porque los costos eran más o menos accesibles, aunque también había costos de diferente tipo, ¿no? Cobraban un penique, 2 peniques, tal. Hay unas crónicas en las que van diciendo, ¿no? La entrada general era un peso, digamos, un penique o una unidad, y si se quería permanecer sentado durante la representación, un peso, una unidad para entrar aquí para entrar solamente al teatro y estar en esta parte de aquí, ¿no? En el patio de pie. Si uno se quería sentar, entonces tenía que irse a otra puertita, y en esa puertita le iban a cobrar otra unidad, otro penique, otro peso, otro dólar, o lo que tuvieran en ese momento, perdónenme, y ya entraban
a esa otra parte y ahí ya se sentaban. Y si querían una vista mejor, entonces ya los pasaban a otro lado y les cobraban. Es decir, cualquiera podría entrar y si quería estar cómodo iba pagando por las comodidades, ¿no? Pero eso siempre se ha alabado del teatro isabelino, que congregaba a diferentes clases sociales. Era un lugar en donde todo el mundo podía asistir. Ahora bien, así como lo ven aquí, bueno, aquí está vacío, hay un gran patio y en el patio central aquí se dispone el escenario. Y en el escenario había unas pequeñas construcciones que funcionaban para algunas de las escenas necesarias. Obviamente piensen en Romeo y Julieta quizá. Y también había algunos otras representaciones de puertas y de otros espacios, aunque los actores se cambiaban, cuando tenían que cambiarse, se cambiaban aquí casi siempre a vista del público, ¿no? El público podía ver lo que estaba sucediendo de esta manera. Ahora bien, tampoco había un concepto de escenario propiamente, ¿no? Es decir, no había cambio de escena, no había escenografía en ese sentido, y ya lo vamos a ver con Shakespeare. Ahorita es difícil establecer los tiempos, los lugares en las obras de Shakespeare, y también era difícil aquí. Lo que hacían los actores era, o lo solucionaban a través del el dramaturgo, lo solucionaba haciéndole decir a su personaje dónde estaba, o muchas veces estas acotaciones eran dadas por los actores, ¿no? De alguna manera podían ahí decirlo ellos. También, bueno, destaca que no había actrices, ¿no? Estaban prohibidas ahí por ley, así que los papeles de mujeres los interpretaban jóvenes. Hay algunas fuentes dicen que jóvenes a los que de preferencia no les hubiera cambiado aún la voz para que se pareciera un poco más a la voz femenina. Bien, este, así que bueno, esta es más o menos la idea del teatro isabelino, ¿no? En cuanto al teatro de Shakespeare, vamos a encontrar algunas diferencias con respecto de lo que acabamos de leer, que es el teatro de Grecia, de la antigua Grecia, ¿no? Por principio, bueno, la unidad, las unidades. Ustedes saben que hay las tres unidades del teatro, ¿no? La unidad de lugar, la unidad de tiempo y la unidad de acción. Eh, Básicamente la unidad de lugar quiere decir que toda la obra se va a desarrollar en un solo espacio. Esto se cumple muy bien en la mayoría de las tragedias griegas, ¿no? Recuerden ustedes Edipo Rey, y en Edipo Rey se desarrolla, si toda la obra se desarrolla delante del palacio de Tebas. Ese mismo escenario básicamente va a ser el escenario, otra vez valga la expresión, de Antígona, y también va a ser el escenario de los siete contra Tebas, por ejemplo, ¿no? Pero ese escenario fuera del palacio de Tebas va a estar presente en toda la tragedia. Son pocas las tragedias griegas que hacen cambio de escenario, ¿no? Es decir, sí hay, pero es la excepción. Por ejemplo, Ajax, ¿no? Ustedes recordarán que la mayoría de la tragedia de Ajax se desarrolla afuera de la tienda de Ajax, pero en algún momento hay un cambio de lugar y después vemos un escenario que es la playa y es donde yace el cuerpo de Ajax. Pero esta es solamente una excepción porque regularmente siempre se respetaba la unidad de lugar. Bueno, acá con Shakespeare lo que va a pasar es que no hay una unidad de lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda la tragedia va a ir haciendo muchos cambios de escenarios. Vamos a ver castillos, jardines, recámaras, bosques, comedores, estancias, un montón de lugares, páramos, ¿no? Un montón de lugares, y a veces las modernas ediciones ya nos ponen ahí acotaciones de dónde está, ¿no? Un páramo, una habitación en el castillo, el comedor del castillo, así. Pero las obras no traían esa acotación, y a veces lo que hacían nada más era los actores ir diciendo, aquí en el castillo podemos ir, aquí en el comedor, y de pronto ellos, empezaban, y conforme iban recitando, iban describiendo el lugar, ¿no? Decir que estaban en el bosque, o que estaban en un lugar abierto, o que estaban en un lugar cerrado, y qué había en ese lugar.
Vamos a ver que en las obras de Shakespeare va a haber muchos cambios, ¿no? Piensen por ejemplo en Macbeth, si ya leyeron Macbeth, si no, léanla, es una gran obra, para mí es una de las mejores también de Shakespeare. En Macbeth, desde el inicio vemos que hay un bosque, luego viene el páramo, y luego viene el castillo de Macbeth, luego hay una escena en el castillo de Macduff, y luego, es decir, hay muchos cambios de lugar, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos un solo lugar y por lo tanto podemos decir que en las obras de Shakespeare, casi por regla general, no hay una unidad de lugar. Y lo mismo puede pasar con el tiempo, ¿no? Incluso el tiempo va a ser un gran problema para si nosotros que quisiéramos seguir el tiempo, porque de pronto resulta que en una misma obra un sujeto que está en Dinamarca tiene que ir a Noruega y mientras él se va a Noruega, de pronto en el otro acto ya lo vemos regresar a Dinamarca, ¿no? Y es un poco raro porque dices, pues ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo le hacían para ir tan rápido, no? Pues es una cuestión de ahí el tiempo pronto se convierte en un gran problema. No hay, ustedes recordarán que con Aristóteles, Aristóteles sí nos dijo ahí en la poética, bueno, se debe de cuidar que el tiempo no exceda de un día, ¿no? Aquí en el caso de Shakespeare, esto pues no es importante de pronto, ¿no? Nosotros podemos ver que las acciones pueden estar separadas por horas, días o semanas, ¿no? El tiempo es bien relativo, de pronto es muy difícil que nosotros digamos cuánto tiempo ha pasado de un momento a otro en una sola obra de Shakespeare, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, bueno, tampoco hay una unidad de tiempo. Lo que sí tenemos en Shakespeare es unidad de acción. ¿Qué quiere decir la unidad de acción? Pues que la trama, que solamente se desarrolla una trama en Shakespeare, ¿no? Todas las obras desarrollan solamente una, pero esa única trama va a estar siempre aderezada con complicaciones, con demoras, con retrasos, con aceleraciones, con obstáculos, ¿no? Siempre va a encontrar la manera de prolongar la solución de pronto de esa obra. A veces, para poder comprender la acción o las acciones de un personaje o el encuentro de un personaje con otro, necesitamos conocer un poco del personaje, de los personajes, por lo tanto también Shakespeare se va a tomar la molestia de explicarlos quién es, ¿no? Y ahí en ese sentido se va a como que crear o hay una apariencia de que se crea una tramita secundaria o una trama ahí paralela que va funcionando de manera paralela a la trama principal, digamos, pero lo único que está haciendo es tratando de contextualizar al lector de por qué un cierto personaje hace una cierta acción, ¿no? Todo aquí en las obras de Shakespeare también va a ser acción y esas acciones van a tener una justificación o van a estar motivadas por algo. Esto es muy importante. No hay, o pocas veces, o a veces no es, excepcionalmente, vamos a encontrar personajes que hagan algo de la nada, ¿no? Pero en general casi todas las acciones que hagan los personajes van a estar motivadas por algo y esa motivación que es lo que va a dar la impresión de que nos está hablando de otra trama de pronto, que nos está explicando otra cosa. También el hecho de que haya otros personajes que estén de manera paralela al personaje principal desarrollando una acción que también es paralela, también abona mucho a la idea o al pensamiento que se está desarrollando en la obra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de El Rey Lear, hablamos de una obra en donde el tema principal son las relaciones padres e hijos, ¿no? Pero esa relación entre padres e hijos no nada más la vemos entre el rey y sus hijas, ¿no? Cordelia y Goneril, Cordelia y Lear en este caso, y después Lear y Cordel y el Goneril y después la otra hija, ¿no? Sino que también lo vamos a ver reflejada en el conde de Gloucester y sus hijos, ¿no? Bueno, su hijo legítimo y su hijo bastardo, Edmundo y Edgardo o Edgar, también vamos a ver que ahí se refleja esta situación. Entonces, todo lo que hace
Shakespeare es hablarnos de diferentes enfoques de un solo problema, en este caso las relaciones padres e hijos, ¿no? Por eso hay puede parecer que nos está hablando de varias acciones, pero en realidad todo está abonando a una sola idea, ¿de acuerdo? Ahora bien, también las obras de Shakespeare, pues, estoy hablando ya de personajes, ¿no? Pero porque esto es muy importante. También hay que compararlo con la tragedia griega. En la tragedia griega, y Aristóteles nos lo dice, es muy importante la acción, ¿no? Incluso el mismo Aristóteles llega a decir, lo más importante en la tragedia es la acción y los personajes vienen después. Acá con Shakespeare parece que las cosas más bien se invierten. Aquí Shakespeare le da mucha importancia al desarrollo de los caracteres, ¿no? Y ahora sí, ya son caracteres, es decir, representan situaciones muy parecidas a la de los seres humanos y son caracteres que se parecen mucho a los seres humanos, ya son algo más allá de meros tipos en donde era el bien, todo completito y uno siempre todo bondad o todo maldad. Acá los personajes los vamos a ver muy humanos, los personajes de Shakespeare los vamos a ver muy humanos, con una guerra en su interior, en donde las acciones van a tomar distintas perspectivas según cómo se hagan, porque hay toda una batalla de sentimientos en el personaje, ¿no? Como sucede en el ser humano, ¿no? Tomamos una decisión y nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que empezar a pensar y hacer toda una batalla para deslindar sentimientos y razón, ¿no? Así van a ser más o menos los personajes de Shakespeare. Esta idea de que los personajes son muy importantes se refuerza con la idea de que hay muchos soliloquios, ¿no? Con el hecho de que hay muchos soliloquios, muchos monólogos, los personajes de pronto se detienen a pensar, a reflexionar sobre sus acciones, sobre lo que va a pasar, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre todas estas cuestiones. Y a través de esos soliloquios y a través de las acciones que van a emprender los héroes, nosotros los espectadores o lectores siempre nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta de las motivaciones que tienen los personajes para hacer una acción y de los pensamientos de los héroes, ¿de acuerdo? Esto es a grandes rasgos. Para seguir con esta diferencia con la tragedia griega, también podemos hablar un poco de la estructura. Seguramente ustedes ya notaron que hay algo que aquí que falta y es el coro, ¿no? Esta pérdida del coro aquí en la tragedia griega también nos va a dar la pérdida de unas partes. Acuérdense que en la tragedia griega el coro se encargaba del párodo, del estásimo y del éxodo, ¿no? Estas partes eran muy interesantes porque nos daban a veces una perspectiva sobre lo que iba a pasar, nos ponían en contexto sobre los hechos pasados o a veces nos ponían este, en, 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 llamaban nuestra atención en algo que iba a pasar más adelante y que involucraba al héroe, ¿no? Eh, que involucraba al héroe. Todo esto contado siempre por el coro, ¿no? Incluso también podemos decir, pues ya no hay prólogo propiamente, ¿no? Acuérdense que en muchas ocasiones, sin que sea una norma, pero en muchas ocasiones el prólogo lo hacía el coro en las obras antiguas, ¿no? Aquí ya no hay nada de eso. Aquí no tenemos párodo, no tenemos estásimo, porque no tenemos coro. Pero aún así podemos siempre distinguir una estructura que en los términos más sencillos, más simples, podría tener tres partes, ¿no? La motivación, el conflicto y el desenlace. La motivación es una situación o es la situación inicial, es con lo que inicia la obra y en ella se nos cuentan pues, las causas, los motivos que van a provocar el conflicto más adelante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que mueve a un personaje a actuar de cierta manera? Aquí no lo van a decir, ¿no? Siempre esta motivación va a estar ahí. Para que no quede ahí más o menos en el aire, si ya retomando este ejemplo que vengo trayendo de Macbeth, acuérdense que Macbeth al inicio de la obra nos presentan a un gran soldado, a un vasallo fiel, ¿no? Que viene de ganar una batalla
y obviamente está orgulloso porque el rey veía difícil esa batalla y sin embargo Macbeth lo ha sacado muy bien. Pero de pronto Macbeth se encuentra con unas brujas y esas brujas le dicen, tú vas a ser rey, ¿no? Y cuando le dicen, tú vas a ser rey, ya empieza a despertarse un algo dentro de Macbeth que podemos llamar ambición quizá, ¿no? Y la gota que derrama el vaso en este sentido de la motivación es cuando Duncan, que es el rey, nombra un sucesor y no es Macbeth, ¿no? El sucesor que menciona es Malcolm y entonces Macbeth dice, pero ¿cómo? Vengo de ganar una gran batalla, soy uno de los buenos y aparte las brujas me dijeron que yo iba a ser rey, pero parece que no. Entonces ahí se va despertando algo y ya tenemos la motivación para el conflicto, que es la otra parte que podemos distinguir aquí, ¿no? ¿Qué es el conflicto? Pues la situación en donde ya se presenta el problema. Este es el momento en el que el personaje, el héroe trágico, digamos, lanza el desafío al destino, ¿no? Empieza a perturbar el orden establecido. Y aquí el orden establecido en el caso de Macbeth es que había un rey y Macbeth considera que él tiene que ser rey porque por las situaciones que ya hablamos que tienen que ver con el motivo, ¿no? Básicamente casi todos estos motivos, estos conflictos estarán motivados por una actuación irracional de los personajes. Van a sobreactuar, van a sobrereaccionar, perdón, siempre van a dejarse llevar por los sentimientos y estos sentimientos no van a ser precisamente sentimientos de amor, sino básicamente son sentimientos casi siempre negativos, celos, un sentimiento de superioridad, soberbia, ambición, ¿no? Es lo que van a experimentar y van a llevarlos a cometer acciones, acciones malas, así. En el caso de Macbeth, en el ejemplo que estoy poniendo, pues el asesinato de Duncan, el asesinato de Banquo, y se presenta algo también muy, a diferencia de la tragedia griega en donde los personajes no querían ser alcanzados por el destino y daban a toda un rodeo para que no se cumpliera el destino que al final se iba a cumplir. Aquí en el caso de Macbeth lo que tenemos es que empieza a hacer acciones que conduzcan a acelerar ese destino, ¿no? A alcanzarlo cuanto antes. Y por último está el desenlace, y el desenlace no es otra cosa más que cuando el conflicto se soluciona. Obviamente la solución del conflicto no es para nada tranquila, es una solución que regularmente va acompañada con violencia, termina siempre con el castigo de aquel que perturbó el orden o que osó perturbar el orden, que quiso perturbar el orden. Este castigo regularmente es la muerte, pero no es nada más, o sea, la muerte implica el castigo, pues, y es una muerte ejemplar, porque la muerte implica, o el castigo que se le dé, implica precisamente que se está haciendo justicia. Y la justicia lo que está haciendo es restaurando el orden que se había perdido con la perturbación que provocó este sujeto. ¿De acuerdo? En el caso de Macbeth, pues ya vemos cómo desenlaza el asunto. Macbeth muere, lo mata Macduff y al final Malcolm es nombrado rey, como se había establecido antes. ¿De acuerdo? Obviamente de aquí a acá, es decir, desde la motivación o desde el conflicto hasta el desenlace, los personajes pueden experimentar peripecias y reconocimientos. Estos términos ya no abundo en ellos porque ya ustedes lo saben, los identifican en las obras y aquí funcionan de manera muy parecida, ¿no? La peripecia es el cambio de fortuna del héroe, es decir, cuando eh, sucede algo, hay una acción que va a hacer que el curso de vida de los héroes vaya a cambiar, pero este cambio, y como es una tragedia, siempre va a ser doloroso, ¿no? Siempre va a ser básicamente trágico, pues, y no va a ser para nada tranquilo,
va a provocar o va a desencadenar una serie de muchas consecuencias fatales, negativas, sobre todo en Shakespeare, ¿no? Que casi siempre hablamos de mucha violencia. A veces vamos a tener más muertes de las deseadas, ¿no? Van a morir, la mitad de los personajes mueren en Shakespeare de pronto, ¿no? Pero todo eso se debe precisamente a los cambios de fortuna que va experimentando el héroe, ¿no? Y que cada uno de los cambios va a dejar un muertito por ahí. Y también tenemos reconocimientos. Básicamente aquí el reconocimiento es el hecho de que el héroe se da cuenta de que la ha regado, ¿no? De que cometió un error. Obviamente hay una diferencia entre darse cuenta y arrepentirse. A veces los héroes de Shakespeare no se van a arrepentir de lo que han hecho. El mismo Macbeth parece que nunca se arrepiente, ¿no? Pero hay otros que sí se van a arrepentir porque se han dado cuenta de que la regaron mucho. Por ejemplo, Otelo, ¿no? Que de pronto pues empieza a darse cuenta de las cosas. Cuando se da cuenta claramente ya es demasiado tarde y hay una especie de arrepentimiento ahí, ¿no? Entonces, básicamente esto ya lo conocen, pero esto es, en resumen, la estructura que podemos encontrar en las tragedias de Shakespeare, ¿no? Un resumen, grosso modo, siempre va a haber un conflicto que va a estar motivado por algo y este conflicto se va a solucionar una vez que va a haber muchos cambios en el transcurrir del héroe que va a llevar a que él cometa muchos errores y se va a dar cuenta de sus errores demasiado tarde, ya cuando se va a solucionar el conflicto y va a llegar la justicia, ¿vale? Por último, les estaba hablando acá hace un momento sobre esta cuestión de un orden que de pronto se perturba y luego se restaura. Pues básicamente es un poco cómo debemos de leer estas obras de Shakespeare, ¿no? Para él, o por lo menos lo que hemos visto en las obras de Shakespeare, es que el mundo está ordenado, el mundo funciona como unos engranes, así de manera perfecta, sincronizada, ¿no? Y es un orden natural. Y ese orden natural también se va demostrando a través de jerarquías, ¿no? Está Dios, está el rey y está el hombre y luego están los animales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay jerarquías y nadie puede perturbar esas jerarquías porque cuando son perturbadas, entonces hay un intento de romper el orden. El hombre, y las cosas, aquí eso sí, las cosas así fueron hechas, así se pusieron en ese lugar y así deben de permanecer. El hombre también, ¿no? El hombre ocupa un lugar en el universo y también ocupa un espacio en la sociedad. En la sociedad, así como Shakespeare la imagina, el rey está hasta arriba, ¿no? Arriba de, si pensamos en un sistema jerárquico, entonces el rey estaría en la punta de la pirámide y de ahí para abajo, ¿no? Todos los demás. ¿Por qué el rey está hasta arriba? Bueno, porque en el rey se unen las virtudes humanas con la representación divina, ¿no? Con las virtudes divinas. Porque él es rey por Dios, porque Dios lo ha elegido, definitivamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel que desempeña el rey en este esquema, en este planteamiento? Bueno, pues el rey tiene una tarea, mantener el orden, principalmente, ¿no? ¿Cómo va a mantener el orden? Pues guiándose por el bien y por la justicia. Lo que tiene que hacer es evitar el desorden y tiene que alejarse de la maldad. Pero nosotros sabemos, Shakespeare sabía que la naturaleza existe el bien y el mal, y luego entonces el hombre es naturaleza y también en el hombre hay bien y mal. Ambas cosas se expresan en el ser humano, ¿no? ¿Qué es entonces el ser humano? Pues no es otra cosa más que, como ya les había dicho, un campo de batalla en el que se están debatiendo dos fuerzas, el bien y el mal. Cada una de estas fuerzas tiene dos armas. El bien tiene a la razón y el mal tiene a las pasiones. El mal se opone al bien, la razón se opone a las pasiones. ¿Cuál es la tarea de la razón? Pues básicamente dominar las pasiones, contenerlas, evitar que estas pasiones se desborden. Si las pasiones se desbordan, entonces van a mandar sobre la voluntad de los seres humanos y lo que va a suceder es que los seres humanos van a hacer acciones trágicas, honestas, perniciosas, negativas,
Y todas estas acciones van a perturbar, van a romper el orden el orden establecido en todas las esferas, ¿no? Entonces hay que evitar ese orden. ¿Cómo se evita? Pues siendo un modelo de ser humano, ¿no? El hombre ideal en este caso es aquel que puede, gracias a la razón, dominar sus pasiones. Si estás del lado de la razón, quiere decir que estás del lado de la justicia y del bien, ¿no? Si un hombre no puede dominar la razón, entonces se guiará por los sentimientos y eso garantiza que se va a proponer como un candidato a perturbar el orden, provocando precisamente desorden. Y puede provocar perturbaciones en el orden, es decir, puede mover al caos, ¿no? Pero siempre va a haber una manera de regresar a instaurar el orden. Y esa manera es siempre aplicando la justicia, ¿no? La justicia es la que se va a encargar de restaurar el orden. Y esta justicia va a implicar precisamente el castigo para quien osó perturbar el orden, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el teatro de Shakespeare? Bueno, para Shakespeare básicamente el drama tiene que ser la expresión artística de esta lucha del hombre con las fuerzas, esta lucha interna de las fuerzas del bien y del mal del ser humano, ¿no? Entonces lo que él quiere dejar claro es que hay una lucha del bien y del mal que están encarnadas en el ser humano, que esta lucha está encarnada en el ser humano y regularmente el hombre es débil y va a dar rienda suelta a veces a las pasiones, ¿no? Obviamente siempre se va a contraponer el odio al amor. Por eso tenemos un abanico, un desfile de muchos sentimientos en las obras de Shakespeare, porque lo que nosotros vamos a ver son una lucha de muchas sensaciones, de muchos sentimientos de los seres humanos, ¿no? Pero no va a ser muy sencillo, o sea, no son blancos y negros, sino que los seres humanos son precisamente grises, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay blanco y negro en un mismo ser humano, hay odio y amor, hay razón y locura, hay bien y mal, y sentimientos y razón, y muchas veces no va a tener la precaución como para guiarse siempre por la razón, y a veces va a caer en, eh, en el exceso de los sentimientos y luego entonces va a destruir el orden. Obviamente este individuo va a ser siempre aniquilado, siempre va a ser ajusticiado para poder restablecer el orden, ¿no? De esta manera, el arte dramático, las obras de Shakespeare, lo que pretenden es ser un espejo del ser humano, un espejo de la humanidad, un espejo del universo. Y esto es una idea muy bonita que a Shakespeare le atrae bastante y por eso lo podemos ver reflejado en sus obras, donde también hay teatro dentro del teatro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en Hamlet, ya que leyeron Hamlet, se podrán dar cuenta, o ahora que lo lean, se podrán dar cuenta que dentro de la obra de teatro se está representando una obra de teatro a través de la cual se va a llegar a la verdad, porque precisamente la idea es que el drama pueda ser un reflejo, un espejo de la realidad del ser humano. Y esto es lo que está pasando aquí, ¿no? De pronto. Por último, comentarles, si ustedes bien recuerdan, en el teatro griego hablábamos de una idea del teatro de generar temor y compasión, ¿no? Porque el temor de las acciones que cometían los héroes también al final nos llevaba a tener compasión por ese ser humano. El temor de caer, de ser nosotros ese héroe, pero la compasión debida a la seguridad de que no somos ese héroe, pero sentimos compasión por él y por lo que está sucediendo. Aquí en Shakespeare también hay una idea muy parecida, ¿no? También hay un algo, pero estamos hablando ya no de temor y compasión, sino más bien de el horror, ¿no? Ustedes van a leer las obras de Shakespeare y van a ver que en estas obras hay mucha violencia, hay muertes, hay escenarios bien tétricos, hay circunstancias tétricas, ambientes, tiempos, personalidades, estados de ánimo
que a veces rayan en la locura, que a veces rayan lo siniestro, en el terror, acciones muy sangrientas, apariciones, espectros, todo esto nos conduce precisamente a una idea del horror, ¿no? Básicamente yo lo que veo es que el horror aquí lo que está provocando es, así como en la antigüedad se movía a temor y compasión, aquí nos está moviendo a horror con una idea de advertencia en el lector o en el espectador para evitar caer en la tentación de ceder a nuestras pasiones y empezar mejor a guiarnos lo más que se pueda, acercarnos a la razón, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que sirva estas palabras para que puedan disfrutar un poco más de Shakespeare. Ya hablaremos específicamente de Hamlet y del Rey Lear en las próximas clases. Hasta luego.